Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Esta es la voz que clama en el desierto. Pido mil disculpas porque me he ausentado por varios días, pero pues hemos tenido diferentes circunstancias y necesidades en mi familia, pero aquí estamos una vez más. El día de hoy queremos compartir un tema muy importante que se titula renuncia. ¿Qué es lo que significa la palabra renuncia? Significa déjalo ir. Amén. Iremos desglosando este tema poco a poco. Espero que me vaya siguiendo, que vaya corroborando en su Biblia, como siempre le digo, que no se canse de escuchar la palabra de Dios. Amén. Renunciar a algo o a alguien es el punto de inflexión para familiares y amigos. Renunciar a alguien que amamos. Amén. ¿Qué es la renuncia? Uno de los más frustrantes consejos que un cristiano le puede dar a otro creyente es simplemente escucharlo decir, pues pon tus problemas en las manos de Dios. La mayoría de las personas no están seguras de lo que significa la palabra renunciar. Y en el diccionario podemos encontrar 3 definiciones muy importantes de la palabra renuncia, la cual les quiero compartir en esta noche con ustedes. Número 1, hacer una dejación voluntaria, una dimisión o un apartamiento de algo que se tiene o de algo que se puede o se desea tener. Número 2, desistir de algún empeño o algún proyecto. Amén. Número 3, privarse o prescindir de algo o de alguien. El tipo de cesión del que estamos hablando usualmente implica estas 3 acciones. Amén. Pero veamos, ¿quién se ve afectado por la renuncia? Bueno, pues todos nosotros de alguna manera nos vemos implicados en la decisión de renunciar, ¿verdad? Diariamente tenemos que tomar decisiones. Las cosas que nos separan de Dios deben de ser abandonadas completamente. Amén. Podemos entender esto cuando se trata de cosas, pero cuando se trata de personas, a menudo tenemos algo de confusión en nuestra mente, en nuestro corazón en cuanto a nuestra responsabilidad como cristiano. Amén. Además, la renuncia es muy difícil porque a menudo se trata de alguien cercano a nosotros, a lo mejor a la persona que no queremos perder. Amén. Ana conoció el dolor de la renuncia. Ella era una mujer devota que oraba continuamente por un hijo. Recordemos que Ana era una mujer que en un tiempo fue estéril, por eso ella lloraba y le pedía al Señor un hijo. Y ella le hizo la promesa al Señor que si Él le hacía este milagro, ella le dedicaría este hijo a su servicio. Amén. Dios la escuchó su oración cuando dio a luz a Samuel. Ana lo llevó al templo y dijo, este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras Él viva estará dedicado a Él. Y esto lo puede corroborar en 1 Samuel 1 del 27 al 28. Esto debió de haber sido un acto muy doloroso para una madre que se había pasado toda la vida anhelando un hijo. Pero las prioridades de Ana estaban en orden y ella sabía a quién pertenecía Samuel. Amén. La renuncia no es fácil, en especial cuando se trata de personas a las que estamos comprometidas relacionalmente. Amén.
Ahora nos haremos la siguiente pregunta. ¿Es la renuncia una especie de castigo? Cuando Dios nos pide que renunciemos a un ser querido, el dolor que produce el ceder a ello se puede confundir con un sentimiento de castigo. Pero no, la renuncia no siempre es un acto de apartar de nuestras vidas a alguien que nos pone en peligro o en situaciones de pecado. Amén. Una renuncia real es una decisión madura que tomamos en respuesta a un pedido de Dios. Por ejemplo, Abraham vio la entrega de Isaac como un acto de adoración. Esto lo puede leer usted en Génesis 22:5. Amén. Cuando Dios nos pide algo, Él prueba nuestra lealtad y perfecciona nuestra capacidad de confiar en Él. El hecho de que Dios nos pida renunciar a alguien es un signo alentador que nos evidencia que hemos establecido una relación de confianza con Dios. Él nos pide que renunciemos cuando esto está por encima de nuestra capacidad. Por más doloroso que sea, si esa persona, si esa circunstancia, si esa cosa nos separa de Dios, tenemos que renunciar a ello. Amén. Aunque sea muy difícil en el primer tiempo, pero sabemos que Dios está con nosotros y Él nos dará la fuerza para seguir adelante. Amén. ¿En qué se diferencia la renuncia del abandono? La renuncia es entregar a alguien. Amén. Por ejemplo, yo pongo esta necesidad en las manos del Señor, o yo pongo a esta persona en las manos del Señor, o esta circunstancia, o esta lucha, o esta prueba que ha venido a mi vida, yo la pongo en las manos del Señor. Amén. El abandono es dejar a alguien. Cuando renunciamos a alguien que amamos, dejamos de asumir las responsabilidades de esa persona, pero no dejamos de asumir la responsabilidad que tenemos nosotros para con ella. Amén. Esta es una gran diferencia. Una vez aconsejábamos a unos padres y que ellos tenían problemas de drogadicción con un hijo de ellos. Entonces, este hijo estaba muy adicto y muy involucrado en el estilo de vida. Lo había convertido la drogadicción en un estilo de vida, estaba muy perdido. A este joven no le importaba el dolor de sus padres, no le importaba la situación financiera que iba en declive, toda la situación económica de la familia estaba tambaleándose a causa del problema de adicción del hijo. Tuvieron que estos padres que dejarle sus finanzas, de ayudarle con las finanzas, y tuvieron que aprender a desarrollar otras formas de enseñarle y de demostrarle el amor que le tenían. Amén. Este es un pequeño ejemplo. Ahora vamos a ver puntos prácticos en relación a la renuncia. Amén. Número 1. Encarar nuestras limitaciones. Finalmente llegamos a un punto en el que debemos reconocer nuestra propia impotencia con relación a nuestros seres queridos, sabiendo que hemos alcanzado los límites de nuestra sabiduría y del amor humano. Amén. Debemos estar dispuestos a reconocer nuestra necesidad de dejar que Dios tome el control y reconocer la propiedad de Dios. Amén. Al igual que Ana, debemos de darnos cuenta de que la persona a la que amamos le pertenece a Dios y no a nosotros. Es posible que tengamos alguna responsabilidad para con ella, pero debemos de estar claros
en que en última instancia le pertenece a Dios y es su responsabilidad. Amén. Número 2, abandonar nuestras expectativas. Es posible que hayamos esperado que se cumpliesen muchas cosas con esta persona que amamos. La esperanza de que nuestros hijos se casen y tengan familia, los planes que hicimos con nuestro esposo o nuestra esposa cuando nos casamos, etc. No hay nada malo en tener esperanzas, pero cuando llegamos al punto de la renuncia debemos comprender que quizás estas cosas no sucedan. Debemos rendir nuestras expectativas, comprendiendo que Dios todavía obrará en nuestras vidas, aunque no en la forma como habíamos planificado. Amén. Al nosotros renunciar a un ser amado, a alguna persona, nosotros le estamos otorgando a esa persona la libertad y la responsabilidad también tenemos nosotros de nuestras propias decisiones. Amén. Esta aquí es quizás la parte más difícil de renunciar, permitir que las personas que amamos asuman las consecuencias de sus propias acciones, incluso si se tiene que experimentar una tragedia o dolor en el proceso. Es importante que nos demos cuenta de que esto no evidencia que tengamos una falta de amor para con ellos. Como hijos, Dios nos da a cada uno de nosotros la misma libertad de elección y su relación con nosotros es la parte del perfecto amor. Amén. Ahora, otro punto muy importante, dejar a un lado la tentación de controlar las circunstancias. Esto es muy práctico, tenemos que empezar a confiar realmente en la obra de Dios. Amén. Por ejemplo, salir de la homosexualidad requiere una visión y una determinación que solo puede venir de Dios. Amén. Solo Él puede traer convicción de pecado y deseo de cambio. Tenemos que empezar a trabajar en esto y sabemos que es cierto, que Dios puede obrar en una persona mejor que cualquier cosa que podamos hacer nosotros. Amén. Pero, ¿cuándo es que debemos de renunciar a alguien? Puede ser que tengamos amigos o consejeros que nos amonesten a dejarle, pero solo Dios es el único que sabe cuándo en realidad estamos en condiciones de hacerlo. Amén. Es posible que continuamente estemos entregando en nuestras oraciones a alguien al Señor, pero solo cuando venga el momento en que el Señor nos pida que lo dejemos será cuando llegue la unción y el poder necesario para que podamos hacerlo. Cuando Dios ordenó a Abraham sacrificar a Isaac, no fue cuando su hijo era un recién nacido, probablemente fue cuando era un adolescente. Este llamado Dios vino cuando Abraham estaba listo. Después de haber visto la fidelidad de Dios que le fue manifestada en muchas circunstancias, ¿se imaginan? ¿Cuál es el propósito de la renuncia? ¿Por qué Dios nos pide que renunciemos a alguien que amamos? Si quizá nuestro razonamiento limitado nos lleva a preguntarnos, ¿será que esté inseguro de nuestro amor hacia Él? ¿Por qué Dios nos pide una prueba de comportamiento o de compromiso tan drástico? Las respuestas a estas preguntas las obtendremos en la medida que crezcamos en el conocimiento del carácter de Dios. Amén. Y también como le amamos al Señor, como le conocemos a través de su palabra, comprendemos que todo lo que nos pide es para nuestro propio beneficio. Amén. El objetivo de la renuncia se nos hará más claro cuando veamos los resultados en nuestra vida. Mayor seguridad y una mayor libertad. Porque como hijos de Dios tenemos un valor muy grande,
porque hemos sido lavados con su sangre preciosa, amén. Y aunque como seres humanos cometemos errores y abominables pecados diariamente, dice la palabra de Dios que su misericordia es nueva cada mañana. Amén. Otro punto muy importante, la renuncia nos da seguridad. ¿Por qué? Porque la renuncia prueba donde afianzamos nuestras vidas. Amén. Todos los cristianos que conocemos la palabra de Dios sabemos que Dios habla en su palabra y el Señor nos dice y nos habla y nos dice que nuestros deseos y nuestros pensamientos los enfoquemos en las cosas de arriba. Pero la mayoría de nosotros debemos admitir que nuestros afectos son muy terrenales. Nos preocupan profundamente por nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros puestos de trabajo. Nuestras preocupaciones son legítimas, pero cuando Dios dice, Él quiere que le amemos por sobre todas las demás cosas y sobre todas las personas. Pero esto no implica que no debemos de amar a los demás. Amén. Él lo que quiere es que por sobre todas las cosas nuestro mayor compromiso sea con Él y que tengamos nuestra seguridad basada en Él. El mundo en el que vivimos es muy inestable y las personas no son pilares inquebrantables o inamovibles. Amén. La seguridad en Dios no es una opción. En nuestra vida tenemos la necesidad de basar nuestra seguridad en algo sólido. Si nuestros valores y seguridades están basados en cosas o en personas inestables, la renuncia nos ayuda a deshacernos de lo temporal y a poner nuestra base en lo eterno y lo que es inamovible. Amén. Otro punto muy importante, la renuncia nos da libertad. Cuando somos capaces de liberar en las manos de Dios a ese ser querido que tanto nos preocupa, somos libres. Somos libres así como en una montaña rusa emocional, amén, que producía en nosotros un estado de ánimo que depende de las acciones de esa persona amada, de saber de esa persona, de que esté ahí, de estar en contacto con ella, de hablar, de textear, etcétera, etcétera. Por ejemplo, otro ejemplo de ello puede ser el amor de una madre con un hijo que puede ser, por ejemplo, gay. Ella es la que lo aconseja, la que trata de ayudarlo, porque muchas veces este tipo de jóvenes caen en una depresión, amén. Debe de ser un proceso muy triste y muy doloroso y muy difícil de comprender, amén. Por eso nosotros no debemos de juzgar a estos jóvenes o a estas señoritas o mujeres, debemos de orar por ellos, amén, y no hacer juicio por nadie que caiga en un estilo de vida o en alguna controversia o en alguna cosa que nosotros consideramos que es pecado. Todos somos pecadores y pecamos a diario. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras estamos viviendo en un cuerpo de carne es muy duro el proceso, amén. Por eso debemos de amar, perdonar y justificarnos unos a otros. Otro beneficio de la renuncia es que nuestra mente y nuestro corazón son liberados para centrarse en otras cosas y para cuidar a otras personas. Cuando estamos tan absortos con una persona, tendremos que descuidar otras relaciones, otras responsabilidades. Por eso debemos de aprender a soltar, aunque duela, a soltar. Nos permite participar en otras actividades con alegría, con entusiasmo. Aunque el dolor está ahí,
pero nos libera de la obligación de tratar de traer a esa persona para que vuelva. Amén. La otra persona es su relación de esa persona con el Señor. Nosotros debemos de enfocarnos en nuestra relación y nos debemos de liberar de un sentimiento de culpabilidad. Amén. Y aunque no nos demos cuenta o que de repente estemos tan enamorados o tan centrados en esa persona, no nos damos cuenta de que le estamos afectando, de que le podemos estar alejando a esa persona también de Dios. Amén. La renuncia nos libera de tal manera que podamos amar a esa persona de una manera diferente, una forma que no es posesiva, dándole la libertad. Y como si esta persona pertenece a Dios, pues es un mayor y más grave compromiso. Amén. Entonces, no debemos de someter a estas personas a la presión de nuestras expectativas. Debemos de permitirles que se vayan, que se marchen y que sigan trabajando bajo la protección divina del Señor. Amén. Y lo mismo con nuestros hijos, debemos de darles ese espacio, esa oportunidad de tomar sus propias decisiones, aunque en veces nos duele mucho el corazón de ver que nuestros hijos se equivocan, pero ellos deben de vivir su propia vida y aprender de los golpes que se den. Amén. Es por eso, mi querido amigo, mi querido hermano, cuando nosotros conocemos de la palabra de Dios y que estamos conscientes de lo que es pecado, de lo que nos separa de Dios, y aunque también a la vez estamos conscientes de que somos carne y de que luchamos día con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, muchas veces nuestras emociones pueden engañarnos, pueden poner un espejismo, una fantasía, una irrealidad. Y estas cosas nos llevan a cometer errores, a ilusionarnos, a pensar en lo que difícil, por no decir imposible, puede ser. Entonces nosotros con esa dignidad como hijos de Dios debemos levantarnos, debemos recuperarnos y tomar esa armadura y seguir caminando. Cuando uno es un siervo de Dios, el soldado tiene derecho a estar caído, tiene derecho a estar herido, a tener dolor, a equivocarse, a ser herido en la batalla. A lo que no tiene derecho ese soldado es a quedarse postrado. Entonces, como hijos de Dios amados, debemos de seguir adelante. Y que el enemigo no venga y siembre en nosotros la duda y la confusión. Ay, te equivocaste. Ay, eres una persona que no tiene un valor moral o un criterio o una situación o una relación espiritual estrecha con el Señor. No es cierto. Todos como humanos podemos fallar, todos como humanos podemos equivocarnos. Pero el amor de Dios, decía el pastor Sarabia, es más grande que nuestro pecado, más grande que nuestro fracaso, más grande que nuestro error. Nosotros no somos lo suficientemente pecadores para que el amor de Dios no pueda perdonarnos. Así que yo les invito a que renunciemos a todo aquello, a todo lazo diabólico, a todo lo que nos está estorbando y apartándonos de Dios. Amén. Y luchemos por seguir adelante. La carrera es larga, es cansada, el camino del cristiano es cansado. Las circunstancias o las cosas que vivimos muchas veces nos llevan a experimentar cosas
sentimientos, emociones, falsos espejismos muchas veces. O quizás un sentimiento bonito, un sentimiento que pudiera ser válido. Pero si ese sentimiento nos separa de Dios, entonces no es tan válido, ni tan digno, ni tan puro. Amén. Sigamos adelante. Les amo en el Señor, les invito a que sigamos adelante. No dejemos que nada ni nadie nos estorbe ni nos tumbe. Y luchemos. Hay que ponernos la armadura aunque esté abollada, aunque esté rayada, aunque estemos cansados. Pidámosle al Señor que renueve nuestras fuerzas y que nos limpie de nuestra maldad y de nuestros pecados. Amén. Y sigamos adelante. Y no me voy a despedir sin decirle lo que siempre le digo. Amigo y hermano, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera tu alma? Escuchando el bendito mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones.